Psicología Cafeínica, episodio número 53. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica. Si es la primera vez que te pasas por este podcast, te doy la bienvenida. Me llamo Fran Jodar, soy psicólogo y en este podcast intento plasmar mis reflexiones, mis conocimientos y mis experiencias dentro del mundo de la psicología y el desarrollo personal. Y si eres una de esas personas que me sigue desde hace ya algún tiempo, te doy las gracias por tu fidelidad y decirte que me motiva mucho que sigas al otro lado de este micrófono, de estas ondas, para hacerme reflexionar sobre los contenidos que voy publicando, acogiendo también tus peticiones y profundizando en algunos temas que voy tocando en los episodios del podcast. El episodio de hoy lo quiero dedicar a la temática de los narcisistas perversos, de las estrategias de manipulación y de esos grupos sectarios en los que podemos caer las personas cuando somos atraídos por personalidades narcisistas. Y todo esto viene motivado por la serie que he visto en HBO que se llama The Vow, el juramento, cuyo conocimiento pues tuve a raíz del podcast de Alex Fidalgo que se llama Lo que tú digas, un podcast muy interesante de entrevistas que lo voy siguiendo de tanto en tanto y la verdad es que tiene episodios de entrevistas muy enriquecedoras, muy interesantes. Te animo a que le eches un vistazo y también lo explores. Entonces me puse a explorar la serie de The Vow, el juramento, gracias a escuchar el testimonio de una de las víctimas de esta secta que estaba dedicada al desarrollo personal, al coaching. Se llamaba NXIVM. Es probable que a lo mejor no te suene, pero hay personas que esta empresa ya la conocían de años anteriores, puesto que se hizo muy famosa y el líder de esta secta, el que ejercía las funciones de gurú, pues tuvo una repercusión mediática muy importante, sobre todo en Estados Unidos y en México. Me ha apasionado, la verdad, la serie desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la curiosidad como profesional de la psicología, porque las personalidades narcisistas son tremendamente complejas, son muy difíciles de entender y de analizar desgranando cada una de las estructuras de la personalidad que componen esta entidad maliciosa, esta entidad perversa y que tanto daño hacen al ser humano. A raíz también de la serie he estado indagando en materiales en YouTube sobre técnicas de manipulación, las personalidades de los narcisistas perversos o narcisistas perversas, que también existe tanto en el género masculino como en el género femenino, aunque el término masculino esté más extendido, puesto que se da con una mayor incidencia en la población. Y la verdad es que me he metido de lleno en esta temática con un interés exacerbado en profundizar y conocer mejor este tipo de personalidad. Ya es una personalidad que yo en mi práctica profesional desafortunadamente tengo que enfrentar en muchas ocasiones, puesto que trabajo con personas que sufren delitos cometidos por este tipo de personalidades, por este tipo de personas. Y una de mis funciones principales como psicólogo es la atención a personas que sufren violencia. Y entre una de esas formas de violencia está la violencia estructural de acoso, intimidación, violencia machista, acoso familiar o acoso entre redes de amistades, de amigos, de familia, etc. Así que es una temática en la que sin querer o sin tener conciencia me he ido especializando en la práctica profesional, pero cuando indagas materiales audiovisuales, cuando puedes ver reportajes de cómo este tipo de prácticas se pueden llevar a su máximo exponente, se pueden extremar hasta tomar forma con una maldad incalculable o inimaginable y cuyas consecuencias son devastadoras para las personas que lo sufren. Entonces me ha gustado mucho indagar en todo este material, como digo, dándole forma. He estado buscando las características en común, los conceptos clave que engloban todas estas prácticas, las explicaciones teóricas a este tipo de comportamientos
y creo que va a ser una temática que aborde bastante una gran parte de este año. Y bueno, voy a dar aquí algunas reflexiones que considero que pueden ayudar a algunas personas que estáis sufriendo o que podéis estar sufriendo, o personas que conocéis, personas que sufren este tipo de situaciones, de relaciones, de prácticas. Una cosa muy curiosa que sucede cuando hablamos de personas narcisistas es que el resto de personas que no conocen este tipo de personalidad, que nunca han sufrido este tipo de prácticas violentas, que nunca han tenido delante, aunque no han tenido que convivir en su entorno íntimo con una de estas personas, es una marcada incredulidad, ¿no? Una marcada incredulidad de este tipo de personajes, de este tipo de vivencias, de situaciones, y por tanto, consecuentemente, lo que ocurre es que se produce una invalidación de las vivencias de la víctima, de modo que refuerza la práctica violenta, el ejercicio violento, la situación de manipulación, de secuestro emocional que el narcisista perverso o la narcisista perversa ha ejercido de modo magistral, inteligente y sofisticado contra las víctimas. Y esto lo hacemos básicamente por los mecanismos de defensa que todas las personas se nos activan o que tenemos activados para mantener la fantasía de que somos seres intocables por la desgracia, por la desdicha, por el infortunio. Cuando lo aplicamos al ámbito de sectas, esta fantasía es mucho más intensa o exacerbada y consecuentemente lo que ocurre es que se da una mayor incredulidad y por tanto una mayor negación de la experiencia de la víctima, así que las personas suelen dar explicaciones tales como bueno, eso debe ser para personas inseguras, con baja autoestima, personas que tienen problemas sociales o personas que no se quieren a sí mismas, personas ingenuas, con fragilidad psicológica o emocional. Y de este modo pensamos que estamos inmunizados delante de este tipo de prácticas. Y sinceramente, este es uno de los primeros mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos, el negar nuestra vulnerabilidad, que nos hace tremendamente vulnerables a caer en las redes de este tipo de personas manipuladoras, los narcisistas perversos o perversas, y también de grupos sectarios. El negar que somos personas sensibles, vulnerables, y que cualquiera de nosotros o nosotras podría estar en algún momento en esta situación de manipulación, de sometimiento, de dominancia, nos convierte en personas más manipulables, puesto que nos relajamos. Y como pensamos que somos demasiado listos o listas o fuertes o espabilados o espabiladas como para caer en las redes de este tipo de personajes, vamos más tranquilos por la vida. Y evidentemente lo que persigue el mecanismo de defensa de nuestra mente es esto: permitirnos salir a la calle tranquilos o tranquilas sin que tengamos que preocuparnos por la posibilidad de que nos va a pasar esto o a alguna de las personas que queremos les puede pasar. Pero después, cuando pasa, es tremendamente desconcertante, porque hasta que la persona toma conciencia de que ha caído en las redes de este tipo de personajes, ha pasado por un proceso de confusión, por un proceso de contradicción, que nombramos en psicología de disonancia cognitiva, que hace que la persona haya tenido vivencias emocionales negativas muy marcadas y, sin embargo, psicológicamente lo que ha estado viviendo es una negación de esas vivencias, puesto que la percepción más sencilla y directa de la situación, de la persona de la que se han enamorado o del amigo o de la amiga que lleva en su vida durante muchos años, y cuando digo muchos años pueden ser perfectamente décadas, o personas que han entrado en una empresa o en un grupo de desarrollo, en un grupo de cultivo de cualquier tipo de habilidad que te guste, ya sea el coaching, la espiritualidad, el baile, etcétera, etcétera. Cuando toman conciencia de todo, la percepción que tienen de lo que han estado viviendo es muy agradable y es contradictoria con esas sensaciones emocionales que al final van quedando en el pozo de nuestras vivencias y que nos transmiten un sentimiento de amargura, de soledad, de tiniebla, y que hacen que en última instancia tengamos unos sentimientos tan devastadores que empecemos a sospechar que algo sucede, algo no va bien.
Pero cuando eso sucede, o mejor dicho, para cuando eso sucede, estamos tan imbuidos, tan secuestrados o secuestradas, nos han lavado tanto el cerebro por parte de ese grupo de personas o de esa persona narcisista, perversa, que se nos hace muy difícil validar, poner en valor las vivencias que hemos tenido, las vivencias de sufrimiento, de dolor, esa intuición que te va gritando desde lo profundo de tu inconsciencia que algo va mal y que tanto tiempo has negado. Así que generalmente cuesta mucho trabajo validar eso y tomar conciencia. Para cuando quieres acordarte de esto, ya te han estafado, ya te han manipulado, ya te han extraído el valor que la persona o el grupo de personas querían extraer de ti, y la sensación es desoladora, puesto que te encuentras en un plano personal desértico, sin energía, sin fuerzas, sin ánimo, sin ganas de vivir, muchas veces, y en el peor de los casos, sin dinero, sin amigos, sin amigas, te han desconectado de la familia, y cuando quieres dar el paso para recuperarte, la situación es tremendamente dolorosa o difícil, porque empiezas no desde cero, sino empiezas desde -100. Así que estas personas lo tienen muy difícil para recuperarse. Y cuando se ponen en contacto con alguna persona del entorno, como decía, una de las cosas típicas que suele suceder es que les invaliden las experiencias, incluso que les transmitan culpabilidad, que es una de las estrategias de manipulación de los grupos sectarios o de las personalidades narcisistas perversas, transmitir culpabilidad, haciéndoles entender que todo eso ha pasado por su culpa, que cómo han podido ser tan ingenuas, que cómo les ha sucedido eso, si era muy evidente, etcétera, etcétera. Así que cuesta mucho trabajo encontrar a alguien, una persona que te valide en esa experiencia, que no te haga sentir culpable y que te dé herramientas para entender lo que te ha sucedido, para disipar la confusión y que te permita reelaborar todo el trauma que se ha instalado dentro de ti, de tu cerebro, de tu mente, de tu cuerpo, y que te impide llevar una vida normal y que veas el horizonte realmente negro. Así que es muy importante en estos casos que, si no cuentas con nadie en tu entorno íntimo para validar tu experiencia y empezar a reconstruirte, tomar contacto con profesionales lo antes posible, para que el profesional o la profesional que esté especializada o especializado en esa temática pues te aporte herramientas para entender, para dilucidar, para ver con claridad lo que te ha sucedido y que vislumbres un camino de recuperación, de sanación, de crecimiento. Cuando hablamos de esta temática, creo que muchas veces nos centramos de forma un tanto morbosa en la personalidad de la persona, en lo que es la identidad, y perdemos de vista lo que es toda la dinámica o el sistema de manipulación. Y creo que para mí es mucho más interesante centrarnos en la estratagema, ¿no? O en la estrategia de manipulación para detectar las señales y que puedas saber si tú estás bajo algún tipo de estrategia de este estilo, o si en tu vida hay algún narcisista perverso o perversa que esté tomando el control y el dominio de áreas muy importantes de tu vida. Una de las primeras señales o de los primeros síntomas para detectar que en tu vida hay un narcisista perverso o perversa es ese halo de importancia, ese halo grandilocuente de persona brillante, de persona especial, de persona relevante, de persona con un amplio rango de fama o de credibilidad. Suelen ser personas que han ganado mucho reconocimiento social alrededor de ellas, y si están en nuestro entorno puede ser que cuenten con una gran admiración por parte de nuestro grupo de amigos o amigas, por parte de nuestra familia, por parte de las compañeros de trabajo, puede que incluso por parte de la comunidad profesional que rodea a ese profesional. Hay grandes personalidades en el mundo en todos los campos profesionales, en la psicología, en la ciencia, en la medicina, y estas personas narcisistas, perversas o perversos, suelen tener
este halo de misticismo, de persona relevante, con lo cual se ganan una gran admiración por las personas que le rodean. Por tanto, ese es su principal escudo, su principal herramienta para que no se les descubra. Y es hacer pensar, hacer creer, manipular los pensamientos y sentimientos de las personas que lo conocen para transmitir la idea de que son especiales. Pero si tienes la oportunidad de conocerlos con detenimiento, bajo una lupa mucho más exploradora, observadora, si nos vamos a detalles muy específicos, muy quizá como anecdóticos, descubrimos cosas muy contradictorias en estas personas que revelan una personalidad oculta, como una doble cara. Es como que son personas maravillosas, personas encantadoras, personas con grandes dotes, pues no sé, en el arte, en la ciencia, en su campo profesional, personas como muy bondadosas, personas muy apasionadas, personas muy humildes, incluso pueden aparentar. Y después hay como pequeños comportamientos, pequeñas frases, pequeñas muestras de una identidad que choca frontalmente y que invalida la personalidad que normalmente han transmitido o que hemos observado en este tipo de personas. De modo que se crea esa disonancia cognitiva que hablaba y eso hace que neguemos esa anécdota, que neguemos esa información para de este modo proteger la opinión que tenemos de esta persona. Así que el sentimiento de persona especial junto con pequeños comportamientos que contradicen de forma sorprendente, anecdótica, incrédula incluso, esta identidad son las primeras señales de que algo no anda bien con esta persona. Cuando lo observamos en el ámbito de la pareja, lo que podemos comprobar es que estas personas llevan una doble vida. Por un lado, pueden parecer los mejores maridos, mujeres, amantes, parejas del mundo, y sin embargo, en momentos muy concretos se muestran o esos actos en los que pierden el control, en donde sin querer se les escapa alguna información o algún testigo o testimonio da fe o da muestras de un comportamiento absolutamente contradictorio, es como empezamos a descubrir una personalidad, una identidad oscura, desconocida, desconcertante y que no nos cuadra. Así que resolvemos este fenómeno de la disonancia cognitiva, esta incomodidad que sentimos cuando no nos cuadra algo que hace o dice una persona manipuladora, con lo que normalmente creemos de ella, negando o invalidando ese comportamiento. Y le damos explicaciones varias y aleatorias. Pues bueno, pues será que lo he interpretado yo mal, será que no lo he entendido bien, a lo mejor tengo yo un problema con eso, a lo mejor tengo un prejuicio, o a lo mejor tengo envidia, o a lo mejor es que soy una persona demasiado competitiva, o a lo mejor es que soy muy egoísta yo, muy egocéntrico o egocéntrica y estoy infravalorando a esta persona de forma injusta, la estoy juzgando, etcétera, etcétera. Estas son las primeras señales que empezamos a observar en el ámbito de una pareja. Nos podemos culpabilizar y entender que ese malestar que tenemos hacia nuestra pareja es por nuestra culpa, porque lo hemos juzgado mal, lo hemos entendido mal, o somos personas egoístas, o somos nosotros o nosotras quien está proyectando ese sentimiento o esa situación. Y en el ámbito profesional, pues puede ser que lo veamos de modo que esta persona parece un líder espontáneo e incuestionable, pero luego las acciones de esta persona en concreto son devastadoras. De modo que tendemos a culpabilizar a la persona en la que se ceba esa estrategia o ese comportamiento destructivo. Decimos, bueno, si le ha pasado eso es porque de alguna manera se lo habrá buscado, ¿no? Porque esta persona es tan encantadora, es tan especial que es imposible que lo haya hecho para hacerle daño. Pero esa primera explicación es la que terminamos descubriendo que le da sentido a todas esas pequeñas acciones aisladas que ya tratan estas personas de que no te enteres o ya tratan de lavar muy bien la imagen para que te cuadre con algo excepcional y que se le puede atribuir a la persona a la que afecta.
Las personas manipuladoras, además, no son manipuladoras porque sí, sino porque saben utilizar muy bien la psicología humana y generalmente se suelen basar en medias verdades. En el caso de la secta que hablo de la serie El Juramento de Bao, el líder de esta secta, Keith Raniere, utilizaba conocimientos y herramientas de la psicología, del coaching, de la programación neurolingüística, que son muy poderosos para producir cambios conductuales, técnicas como la hipnosis, la reestructuración de creencias, el trabajo de recuerdos traumáticos mediante técnicas avanzadas que utilizamos en psicología clínica y que ayudan mucho a las personas a superar momentos o experiencias o dificultades psicológicas, emocionales que causan un gran malestar. Inicialmente, lo que ven las personas es que los métodos y las técnicas que estas personas utilizan, o en concreto en esta secta se utilizaban, pues eran tremendamente efectivos. Con lo cual, es una media verdad, pues es verdad, esta secta utilizaba conocimientos que eran muy potentes, pero ellos lo englobaban dentro de la gran misión de cambiar el mundo, de transformar la humanidad, dentro de un sistema de aprendizaje escalonado con diferentes estamentos o diferentes escalones, de modo que al final lo que se configuraba era una estructura jerárquica en la que cada escalón había personas que adquirían mayor poder, mayor relevancia, mayor admiración y mayor control sobre el resto de las personas en la organización. Una persona manipuladora siempre utilizará una verdad aparente para darle la interpretación que él quiere imprimir, quiere inyectarte en tu mente. Reconocerá algo como, por ejemplo, en la serie sale al final Keith Raniere reconociendo que había hecho sufrir a las personas, había generado dolor y se responsabiliza de ello, pero que le estaban preguntando para hacer un reportaje o un documental y decía que él se responsabilizaba de ese dolor, pero lo interesante del documental sería que en ese documental se descubriera la verdad. De modo que él no se esconde de que hay personas que han sufrido, pero él quiere de alguna manera convencerte de que ese dolor tiene otra explicación. Y evidentemente otra explicación que es incompatible con que esa persona sea culpable. Siempre estas personas son inocentes, siempre hay intenciones oscuras contra ellos, siempre hay personas que de forma lo expresan de una manera muy modesta, muy poco alarmante, pero expresan que hay personas que les quieren hacer daño, que quieren acabar con ellas, que quieren destruirlos, sin que tú puedas sospechar que tiene odio o rabia hacia estas personas, de modo que es muy creíble. Manejan muy bien lo que es el efecto halo en la mente humana, que es ese efecto de procesamiento, esa falta de cálculo que tenemos las personas por la configuración de nuestra mente, de dejarnos llevar en una impresión de alguien por una característica positiva muy llamativa. Por ejemplo, este líder, Keith Raniere, cuando hablaba tenía unos gestos muy elegantes, unas expresiones muy dulces, transmitía bondad, incluso el mismo Dalai Lama que lo reconoció y que hizo de alguna manera pública su admiración y su reconocimiento a este tipo de organización, concretamente a este tipo de gurú, pues el mismo Dalai Lama en el reportaje sale diciendo que se le veía un buen tío, que aunque había sospechado por la fama que tenía de que era una secta y que podía ser un personaje manipulador, al verlo en persona, le dice a su grupo íntimo de asesores, del Dalai Lama, le dice, bueno, si parece un buen tío, ¿cómo va a ser mala persona, no? Entonces, son personas que tienen una gran capacidad de transmitir una imagen positiva tan llamativa que hacen que invalides todas las demás informaciones concretas y contrastadas que te alertan de una entidad oscura al otro lado de esa imagen tan endulzada, tan carismática, tan mesiánica. El sentimiento de control y de poder está siempre presente en estas personas, siempre de forma como muy cuidadosa, al principio de forma muy indirecta, muy suave, te transmiten influencia, te aconsejan, te muestran un camino, quieren ayudarte a resolver problemas sentimentales, emocionales que tienes, muestran como unos encantadores oyentes de tus problemas, te escuchan con profundidad, con silencios largos, prolongados, respetuosos.
y al final te dan una visión sobre tu vivencia, sobre tus sentimientos, que te transmite por una parte empatía, porque te han entendido muy bien, son unos grandes empáticos. Decimos que muchas veces en psicología que los psicópatas no tienen empatía. Lo que no tienen empatía es empatía emocional o fisiológica, es decir, no sienten lo que está sintiendo la otra persona, pero entienden perfectamente qué está sintiendo, por qué lo está sintiendo, qué está pensando, por qué lo está pensando y cómo pueden manipular todos esos sentimientos y pensamientos de modo que sea beneficioso de cara a ellos. Así que estas personas no sienten lo que sienten, es decir, no se compadecen, pero entienden perfectamente la psicología de la otra persona y la utilizan en su propio beneficio. Generalmente estas personas juegan muy a largo plazo o a medio largo plazo, entendiendo la relación por fases, y ellos saben que al principio de la relación tienen que hacer una gran inversión de recursos y de tiempo en crear buena imagen, en crear experiencias positivas, en crear experiencias placenteras, en crear experiencias apasionantes con la otra persona, en demostrar mucho amor, mucho cariño. Son las primeras personas que siempre están ahí cuando las necesitamos, son las primeras personas que nos dan todo lo que tienen, que se sacrifican de forma visible y notoria, y eso hace que se despierte en nosotros una gran confianza. Y ellos están jugando a largo plazo porque eso lo hacen al inicio, utilizándose esas medias verdades, esa implicación tan apasionante, haciendo el juego del love bombing, el bombardeo de amor, que se llama esta estrategia. Y entonces, progresivamente, en una segunda fase, empiezan a como exigirnos un cierto pago por eso, ya sea control, ya sea obediencia, ya sea admiración, ya sea que tomemos decisiones en la línea que nos proponen, muy sutilmente nos sugieren cosas de modo que sea como muy difícil decir que no, nos ponen en ciertos compromisos que nos es difícil decir que no porque quedaríamos mal. Entonces ya van haciéndonos peticiones de pequeñas concesiones como una gota malaya, poco a poco, pero y de forma incesante, y llega un momento que estas pequeñas peticiones se convierten en grandes peticiones enmascaradas de un gran beneficio para nosotros, para nosotras, de una gran oportunidad, de esta falsa psicología o psicología low cost de el que algo quiere, algo le cuesta, de que tienes que apostar, de que es momento de dar un paso más allá en la relación, de que todo tiene un coste, de que tienes que salir de la zona de confort, etcétera, etcétera. De modo que al final te ponen una encrucijada en la que ha pasado tiempo, puede ser que meses, puede ser que años incluso, y ese gran cambio tiene que ver con un gran control de tu vida, ya sea que te vayas a vivir con ellos, que te cases, que te comprometas a un puesto que puede ser en lo laboral de mucha responsabilidad, pero que implica un control casi absoluto de tu vida, de tu dinero, de tus recursos económicos. Te pueden revestir un ascenso bien remunerado con una carga de trabajo impresionante donde estás controlado al 100% en tus horas de trabajo, en tu tiempo libre, no puedes descansar ni siquiera tranquilamente porque te podrían llamar a cualquier hora, te podrían solicitar un esfuerzo extra incluso en el día de Año Nuevo, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un momento donde empiecen a rascar control, influencia, obediencia, sumisión, y cuando quieres acordarte, todo esto lo han hecho de forma progresiva para que no te suponga una amenaza, para que no sea algo amenazante, y cuando quieres tomar conciencia, te encuentras que estás aprisionado o aprisionada en una cárcel invisible, en una telaraña que hace que te sea prácticamente imposible ver cómo has llegado ahí, cómo salir. Además, te han creado tal confusión, tan desgaste energético, emocional, te han aislado de amistades, te han aislado de familia, te han aislado de incluso de actividades que te parecían placenteras antes, que eran tus hobbies, que te empoderaban, que te daban la imagen de una persona independiente, autónoma, capaz, hábil, válida. Así que cuando quieres despertar, ni siquiera tienes fuerzas porque tomar conciencia de todo eso te destruiría. Y lamentablemente en esta fase hay personas que acaban suicidándose. Y esto es algo muy dramático, muy trágico, porque las personas ven tan negro el poder salir de este tipo de relación o de personajes que utilizan el primer recurso desesperado, rápido y contundente que se les ocurre, que es el suicidio.
Aquí es el momento en el que los profesionales tenemos más margen de actuación, las personas entran en crisis, buscan estar en contacto con personas que ya se hayan desengañado, personas que les puedan validar en su vivencia, que les refuercen esa intuición, esas sensaciones físicas devastadoras que van emergiendo hacia la superficie desde su inconsciente. Y es el momento en el que hay que poner pies en polvorosa, cortar por lo sano, aplicar la estrategia del contacto cero. Y después vendrá un camino muy duro, muy, muy largo, un camino que puede durar años, sino décadas, en el que la persona va a tener que reconstruir toda la narrativa, porque incluso a pesar de haberse distanciado, roto por lo sano y contundentemente de un día para otro con la persona manipuladora, con la persona narcisista, perversa, o con el grupo sectario, va a pasar mucho tiempo hasta que esta persona se libere de las emociones positivas, de la seducción, de los sentimientos placenteros, de la pasión que tanto les ha arraigado en esa relación, de la melancolía, que pasará tiempo hasta que al final se pueda reconfigurar todo eso y te puedas liberar de esa telaraña invisible que se ha instalado en los sentimientos. En este momento las personas van a tener que enfrentar sentimientos muy potentes de vergüenza, de culpa, de humillación, de dignidad rota, mancillada, sentimientos muy autodestructivos que se enganchan, que se pegan a nuestros procesos mentales, emocionales, a nuestro cuerpo, que no nos dejan respirar, que no nos dejan pasar página, que no nos dejan volver a sentir sentimientos positivos, que no nos dejan volver a sentir sensaciones agradables, que no nos dejan empezar una nueva vida. Y va a ser clave trabajar todos estos sentimientos para desculpabilizarnos, para entender con claridad que no tuvimos nada que ver con la manipulación, que nosotros no contribuimos a manipularnos, a pesar de que en algún momento por intuición entendiésemos que estábamos siendo manipulados. Es algo muy complicado, muy costoso, muy trabajoso, muy traumático, pero como digo, es importante responsabilizarse, entender estos sentimientos como un peaje, una secuela de las relaciones de maltrato, de las relaciones manipuladoras, de haber estado en contacto con comunidades sectarias, y va a ser una secuela que a veces va a durar casi toda una vida por parte de estas experiencias y va a ser importante trabajar continuamente. Pero hay que entenderlo como una parte involuntaria del trauma o de la experiencia, una parte heredada de esa relación que podemos asumir con dignidad, con determinación, con aceptación, entender que puedes sentirte culpable, puedes creer que tú has tenido la culpa, el control y que podrías haber decidido no dejarle entrar a esa persona en tu vida o no entrar en ese grupo, no entrar en ese ámbito, que te podrías haber marchado antes de ese trabajo, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea el ámbito en el que hayas experimentado los tentáculos y la telaraña de una personalidad narcisista o de un grupo liderado por un narcisista perverso, pero con paciencia, con aceptación, estas emociones, estos sentimientos, ese pozo traumático puede ir tomando forma, podemos ir dándole orden, estructura, podemos ir sanando, curando todas estas secuelas, de modo que, aunque puedan durarnos casi toda una vida, como decía, al menos sí que podemos conseguir que no duelan cada vez menos y que las estrategias de manipulación de esta personalidad, de este personaje, de este grupo sectario, quizá, pues cada vez tengan menos fuerza, menos influencia y menos poder de provocar una recaída, porque lamentablemente una de las posibilidades cuando estamos huyendo de este tipo de personas es que, como se han colado dentro de lo más íntimo que tenemos, incluso que podríamos decir que se han colado dentro de nuestra alma, al final se nos hace tan difícil, tan duro salir y superar esa casi adicción a esta persona o a este grupo, que muchas veces nos rendimos y nos entregamos de nuevo a la persona o al grupo y seguimos de nuevo en esa relación de destrucción, simplemente no porque seamos unas personas más sadomasoquistas, como se dice vulgarmente, y con una alta carga de prejuicios, sino que somos personas que no tenemos energía para salir adelante y nos es más fácil quedarnos al lado de esa persona que nos da
paz dentro del sufrimiento, que nos da seguridad dentro del sufrimiento y que nos da esa certidumbre de lo que va a ser nuestra vida. Así que no es que seamos sadomasoquistas, sino que no hemos encontrado los recursos, las energías, los referentes y los mecanismos para sanar que son necesarios. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya aportado utilidad, que te haya despertado algún interés en esta temática, que te haya dado alguna idea, algún recurso si es que te encuentras en este tipo de situaciones, y recordarte que te puedes comunicar conmigo. En este sentido de la comunicación, pues he hecho un cambio radical en este 2021. He eliminado WhatsApp, he eliminado también Facebook y ahora solamente me podrás encontrar en mi Instagram, que es @psicologiadevida, sin la E, @psicologiadevida. Me podrás encontrar en YouTube como Fran Jodar Psicólogo, en mi blog psicologiadevida.com y en mi página de servicios franjodarpsicólogo.com. Aunque también estoy pensando en, con el tiempo, eliminar el blog psicologiadevida.com y quedarme solo con franjodarpsicólogo.com, unificar todo esto, porque la verdad es que coincidiendo también con esta temática de la manipulación, me doy cuenta cómo las empresas tecnológicas y de software y de comunicación social nos manipulan, nos controlan, y vamos cada vez más a un mundo donde lo veo muy negro, sinceramente. Así que, aprovechando este nuevo año y planificando mi vida a largo plazo, quiero salirme de los tentáculos de estas, al menos diversificar el control que puedan tener sobre mí, y lo que pueda depender de mí, pues eliminar aplicaciones que manifiestamente se han demostrado culpables y que han interferido en asuntos políticos y sociales turbulentos como ha sido Facebook. Así que nada, te dejaré en el pie de esta página el modo que puedas contactar conmigo. Seguramente tú no pienses igual que yo acerca de esto, y oye, no estoy criticando si tú no piensas lo mismo o sigues en esa dirección de utilizar Facebook y WhatsApp. No te lo tomes como una crítica, porque algunas personas de mi entorno ya sentían como la necesidad de validarse, ¿no? De validar su opción de seguir en Facebook y utilizando WhatsApp. Pero no lo tomes como una crítica, sino como una reflexión, como te muestro mi experiencia por si te es de utilidad, y si no lo es, pues ya sabes que tienes derecho a opinar distinto. Me puedes dejar en los comentarios del podcast lo que piensas acerca de todo esto que he hablado en el episodio. Me puedes escribir también personalmente a mi email, que es psicologiadevida@gmail.com. Cualquier necesidad que quieras que trate en próximos episodios, cualquier idea también que te gustaría que incluyese para mejorar el podcast. Y te agradezco de todo corazón si compartes este episodio, si te suscribes al canal de Psicología Cafeínica del podcast, para que este podcast vaya creciendo, para que los algoritmos de iVoox le vayan dando más relevancia, o de Spotify, o de las plataformas de Apple Podcast en la que escuches el podcast. Y nada más, yo te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.